can I make one request? Do you mind though if I could be shot in the head? And they then discussed this, and the mullah, another mullah, was discussing, and they said, yeah, okay, we'll grant you that. So then it's like, oh my God, so I am being executed. Imagina estar a punto de morir y que tu único consuelo sea pedirles a tus asesinos que te vuelen la cabeza con un disparo en la nuca. Eso es lo que vivió el periodista y documentalista John Langan, quien pasó 3 largos y tortuosos meses en manos de insurgentes talibanes. En un lugar secreto y remoto de Pakistán, lo mantuvieron como rehén esperando una recompensa millonaria. Cada día que pasaba sin que llegase el dinero, el riesgo de morir de una forma grotesca se acrecentaba. En esta nueva entrega de Militarmente te vamos a llevar a ese campamento misterioso donde Langan estuvo encerrado para experimentar en primera persona cómo secuestran los terroristas talibanes. John Langan es un fotoperiodista y documentalista británico nacido en el año 1964. Es un experto en zonas peligrosas de alto conflicto, ya que ha cubierto desde revueltas populares a golpes de Estado y guerras en los lugares más remotos del planeta. Es uno de los profesionales más experimentados en la cobertura de situaciones dramáticas, por lo que no fue una sorpresa que desde 2005 fuese uno de los enviados a documentar las diversas crisis militares y sociales en Medio Oriente. En particular, el hombre se interesaba en el efecto que tenía en los civiles la invasión y las misiones que llevaban a cabo Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en la región. El resultado de ese esfuerzo es material impresionante como el que veremos a continuación. Violencia documentada de cerca, dándole la voz a los protagonistas. Esa era la marca registrada de Langan. Así fue como llegó hasta la frontera de Afganistán y Pakistán, donde viajaba junto a un traductor afgano para poder entablar entrevistas con habitantes de la región. Fue allí donde se desarrolló su infierno. En marzo de 2008 se adentró en las remotas áreas tribales de Pakistán, donde células armadas resistían la influencia de la cúpula de los talibanes afganos. Ignorando los peligros y advertencias, siempre se animó a todo para obtener el mejor material posible, pero tal como Ícaro, voló demasiado cerca del sol. En las últimas semanas del mes, Langan acordó un encuentro privado con hombres importantes de la insurgencia talibán para realizar una entrevista exclusiva. Escuchemos las palabras del protagonista de esta increíble historia. And then when I was driven up into the mountains, and I mean, all the time I felt very tense, but I'd always felt very tense because when you go and meet insurgents, terrorists, they're risking their life to meet you. They don't know if you're part of a trap. So in fact, the whole thing is incredibly tense. En sus excursiones, John Langan iba solo con su cámara, apenas acompañado por el traductor. Su obra tiene una estética informal de hacer documentales con un particular éxito entre el público más joven. Él consideraba que no se podían lograr resultados de calidad si el documentalista no se comprometía con profundidad, pasando largos periodos en los países analizados. En marzo de 2008, tan aislada era la zona en la que se adentró para llevar adelante la entrevista exclusiva, que pasaron 2 meses hasta que su empleador Channel 4 o su familia se dieran cuenta de que había sido secuestrado. Ningún otro periodista occidental había llegado hasta allí antes. Respecto al trato con esos elementos altamente peligrosos, Langan siempre fue precavido de no enfurecer a sus huéspedes. Because you don't want to make people
nervous. I'd often met Taliban where you suddenly appear and they're like, you know, with guns, what's happening? And they're terrified for good reason that they could be ambushed by US Special Forces. Desde el primer momento, Langan afirma que estaba consciente del riesgo que implicaba contactar a los insurgentes talibanes que operaban en las zonas más alejadas, lugares a los que las tropas norteamericanas habían tenido serios problemas para llegar. En su diario de viaje escribió: "Por delante espero lo desconocido, donde la muerte y el secuestro habitan", y no le faltaba razón. Sin saber si se encontraba en Afganistán o Pakistán, Langan y su traductor cambiaron 3 veces de automóvil, los cuales arrancaban en direcciones opuestas, confundiendo al periodista. La odisea hacia sus misteriosos huéspedes continuó con una cabalgata de 10 horas en las que estuvo completamente vendado para que no pudiese ver el camino tomado por sus guías. Luego de semejante travesía llegaron a una comunidad tribal en la cual fueron recibidos como huéspedes de honor, con regalos y canciones. Todo parecía marchar mejor de lo esperado. Sin embargo, 3 días después, un hombre armado que se presentó como un comandante regional llegó al lugar. Les regaló dulces y ropa con una sonrisa en el rostro, afirmando que representaba la amabilidad de su pueblo y que el periodismo era siempre bienvenido a corroborar las actividades de su grupo. Entre risas y abrazos, le entregó un papel membretado con firmas oficiales al traductor, indicando que lo leyera con cuidado. El sujeto se retiró y dejó que los 2 viajeros absorbieran las palabras que se leían en el papel. Escuchemos el recuerdo de Langan sobre el momento preciso en que se enteró que era prisionero del extremismo islámico. And then I could see my fixer literally, like the films, go white as he read this piece of paper. And then the commander walked out and said, "Yeah, answer those questions." And I said to my fixer, "You know, what happened? What are you reading? What is it?" "You've been hereby charged with working for foreign enemy governments. And you're now under arrest." And my fixer went, "We're dead." Langan había pasado varios meses negociando el viaje con los ancianos de las tribus locales, pero al llegar a destino vio que todo era una trampa y que sus contactos eran en realidad sus captores. El documentalista recuerda que esa información lo golpeó como una masa directo al pecho. "Mis emociones colapsaron de inmediato. Estaba constantemente pensando que tenía que calmarme, tenía que pensar cómo íbamos a salir de allí con vida". En las semanas que siguieron, la comunidad otrora tranquila fue ocupada por combatientes talibanes bien armados que plantaron allí campamento. Había una diferencia notable entre los habitantes de la zona y los soldados que llegaron solo para vigilar a los rehenes y reforzar la seguridad en caso de una operación de rescate militar. Los ánimos estaban caldeados y los terroristas acusaban a John Langan de ser un informante de la OTAN y que por eso debía morir de las maneras más dolorosas imaginables. El secuestro no fue reportado de inmediato. De acuerdo con el periódico británico The Times, el medio empleador de Langan, Channel 4, se enteró de la situación luego de varias semanas. Desde ese momento, la empresa fue la principal fuente de novedades respecto a la salud del rehén y se mantuvo cerca de los parientes del periodista durante todo el proceso de negociación. Junto con su traductor, Langan permaneció 3 meses en un cuarto minúsculo y oscuro en la casa de una familia de la tribu. El espacio tenía todas las ventanas cubiertas para que no pudieran recibir información sobre el lugar que estaba ubicada la vivienda. Contaba con 2 pequeñas camas, tan viejas como duras, y un agujero en el suelo para usar como baño general. El alimento era escaso y a duras penas Langan lo podía masticar, ya que perdió varios dientes a causa de enfermedades contraídas durante el cautiverio. Por la noche era interrogado por figuras encapuchadas, vestidas íntegramente de negro, que le mostraban imágenes de decapitaciones y ejecuciones. Por lo general, el británico no tenía inconveniente en responder, pero llegó una pregunta que lo paralizó por completo. They asked the names of my children, and I just suddenly felt I can't give you their names.
And I just said it. I said, I'm sorry. I don't mean to be rude, but I just can't give you the names of my children. Si bien la relación entre Langan y los encapuchados entrevistadores solía ser cordial, la negativa a brindar esa información transformó el cuestionario en algo mucho más peligroso. Children, this Taliban commander said, like, no, you've got to. I've been given this, you've got to tell us. And of course they need those things for proof of life. Questions like that can be used in a ransom negotiation. And they pulled the gun to my fixer's head. I said, well, if you don't give us your children's names, we're going to shoot him. Ante la presión y el miedo a provocar la muerte de un inocente, les informó que su hijo mayor se llamaba Luke y que su niño más pequeño era Gabriel. Este último estaba a punto de cumplir 4 y de seguro se preguntaría por qué su padre no llamó para saludarlo. Esa información fue muy importante ya que Gabriel es un nombre bíblico y como tal tiene gran importancia dentro del Islam. Al ver el amor por su familia y el nexo religioso con su hijo más pequeño, los captores del periodista adoptaron una postura menos hostil en el trato diario. Aún así, los cuestionarios y la tortura psicológica continuaron. Al documentalista le hacían ver fotos del antes y después de niños utilizados para realizar atentados suicidas. Ante semejante exhibición de brutalidad, Langan evaluó todas sus opciones para poder huir y regresar a su hogar, pero también conocía las potenciales consecuencias de intentarlo. Did you at any point had any thoughts of escaping? Yeah, there was. So I, you know, as a journalist in that part of the world, I knew a lot of the cases of kidnaps. In the past, kidnaps, people had been beheaded. I'd seen the videos, the Al-Qaeda videos from Iraq, and that's always in the back of your head. Con el tiempo, el periodista reconoció que los terroristas estaban empleando técnicas de brutalidad psicológica para doblegarlo y poder extraer la información que ellos deseaban. Es que los talibanes estaban convencidos que él les podía brindar datos importantes para su guerra contra estados occidentales invasores. No comprendían que era solo un documentalista y que ni siquiera el gobierno británico estaba dispuesto a entregar dinero para que el hombre regresara con vida a su hogar. Para los insurgentes, él representaba todos los males de Occidente y debía ser tratado de manera acorde. Cada día sus captores lo despertaban temprano a los gritos, afirmando que esa sería su última jornada en la tierra. Las amenazas de muerte eran constantes. Los talibanes que lo habían apresado contaban no solo con pistolas y machetes, sino también con ametralladoras y fusiles de asalto, que usualmente disparaban durante entrenamientos que emulaban ataques sobre posiciones invasoras. Lo increíble es que John Langan y el traductor no eran cuidados por soldados fanáticos, sino por una familia humilde que había sido obligada a colaborar con el secuestro. Los dueños del hogar le daban el alimento y trataban de hacer de la estadía algo menos tortuoso. Langan pasó 2 meses sin ver ni tener noticias del mundo exterior, hasta que por fin, luego de lamentos y discusiones, logró convencer a la familia pakistaní de contactar telefónicamente a parientes del periodista. Esto abrió una nueva puerta de negociación. Los amigos ingleses, pakistaníes y afganos de Langan pudieron reunir una suma interesante de dinero con la cual sedujeron a los líderes tribales que tenían como rehén al periodista. Si te preguntas por qué los gobiernos de la OTAN no realizaron ningún intento por recuperar con vida al profesional, la respuesta es bastante simple. La política oficial en Washington y todos sus aliados es que no se negocia con células terroristas. Bajo ningún concepto se puede entregar dinero de forma oficial. Solo se permiten operativos de extracción, pero para esto último era necesario tener una ubicación precisa de donde tenían cautivo a Langan. Algo que jamás estuvo claro, ya que los talibanes fueron muy cuidadosos al transportarlo y comunicarse con sus familiares. Más adelante te daremos un detalle increíble respecto al accionar oficial, pero primero continuemos con esta historia fatídica y las herramientas mentales que Langan empleó para mantenerse cuerdo y con fuerza para luchar. My children were both a source of strength and my source of weakness. So, you know,
So I hid 2 photographs from the Taliban and of my sons. I hid them in my boots, and at night I would take out the photo and look at them. Para junio de 2008 las negociaciones marchaban bien, pero al último momento parecía que el acuerdo se iba a caer en 1000 pedazos. John Langan y el traductor fueron trasladados a otra locación, cerca de una zona montañosa de difícil acceso. Solo con mirar los pequeños senderos que atravesaban y los pasajes ocultos por los que fue llevado, al documentalista le quedó claro que estaba marchando a una locación remota que jamás sería encontrada por fuerzas occidentales. Al llegar a esta nueva fortaleza, fue maniatado y colocado en una habitación completamente cerrada, en la que lo observaban líderes tribales, soldados talibanes y niños pequeños. La curiosa reunión se completaba con un televisor que reproducía de forma constante videos de ejecuciones efectuadas por extremistas islámicos. Fusilamientos, decapitaciones, desmembramiento y cremación de personas vivas. En esa habitación, Langan fue testigo de todo tipo de horrores que los presentes observaban con atención. Nadie dijo una sola palabra, solo miraban la pantalla en la que aparecían destruidos y litros de sangre. Después de varios minutos, 2 hombres armados se aproximaron hacia los rehenes y les dijeron que iban a ser asesinados allí mismo. Sus verdugos les aseguraron que estaban afilando los cuchillos para cortarles la garganta y desangrarlos ante la vista de todos los habitantes de la comunidad. El británico imploró por su vida, pero rápidamente entendió que no tenía sentido llorar y suplicar ante sus captores. En cambio, les pidió un último favor: que el disparo fuera certero y en la nuca para no fallecer con miedo y dolor. Luego de largas discusiones, los verdugos le dijeron que le concedieron su deseo de un fallecimiento rápido. El periodista hizo un segundo pedido: que quien jalase del gatillo fuese el dueño de la casa, un hombre que lo trató bien y con quien Langan construyó una extraña amistad. Desde la perspectiva del británico, si tenía que morir, era mejor hacerlo a manos de alguien en quien confiaba y había aprendido a apreciar. He was so touched that I appointed him my executioner. He cried. And then 4 days later, the negotiations started again. And the Taliban commander sits down, and it's like a court hearing, and I have to sit there, and he's acting as the judge, and he opens up these official papers, and he reads it out. He says, the Taliban Shura has found you innocent of all charges and accepts you are a journalist. En entrevistas posteriores, John Langan declaró que piensa que aquella ejecución fue solamente un simulacro, un juego sádico de parte del talibán. Solo querían entretenerse con su presa cual depredador que está seguro de controlar la situación. El problema es que el traductor no corrió la misma fortuna durante esa audiencia. El compañero del periodista fue encontrado culpable del crimen de colaborar con un gobierno extranjero, y ambos rehenes sabían lo que eso significaba. Aún así, Langan le habría prometido que saldrían los dos juntos, y el británico haría todo lo posible para cumplir su palabra. Llegada la fecha de la entrega, los talibanes separaron a los cautivos, pero el periodista fue claro: si no llevaban también al traductor, él no quería ser liberado. El peligro de esta decisión era evidente. Se trataba de guerreros impredecibles que bien podían reírse ante su demanda para luego regarlo con cartuchos de ametralladora. Sin embargo, su pedido desató un gran debate entre los islamistas, ya que si no regresaban a Langan, los insurgentes no recibirían la recompensa y se quedarían con las manos vacías. Finalmente accedieron a incluir al segundo hombre en la negociación. El 21 de junio de 2008, Langan y el traductor fueron entregados a las autoridades luego de varias horas de viaje y cambios de automóvil para evitar que pudieran reconstruir el camino hacia esas misteriosas aldeas donde estuvieron cautivos. Al regresar a su casa, el británico estaba demasiado delgado debido a la pésima alimentación y a varias enfermedades contraídas durante su cautiverio de 12 semanas. También perdió varios de sus dientes,
los cuales se cayeron como causa de la deficiencia vitamínica. Su cuerpo estaba destruido, pero su espíritu estaba firme y convencido de que luego de sobrevivir al infierno, era su deber relatar lo que había experimentado allí. And we were brought out into this courtyard. Now, I hadn't seen sunlight for 3 months. And I see my skin for the first time, and I'd lost 3 stone in weight. And I'm thinking, I look f***ed. Adaptarse a la vida cotidiana junto a sus seres queridos fue todo un desafío. Si bien tenía un renovado aprecio por la libertad, también contaba con graves secuelas físicas producto de las precarias condiciones en las que fue mantenido. Eso sin contar las heridas psicológicas que quedaron marcadas en su cerebro como resultado de la constante amenaza de ser ejecutado y del momento en que sus captores fingieron estar a punto de quitarle la vida frente a varios niños de las tribus locales. Con el tiempo, Langan admitió que durante su estadía en aquella pequeña habitación, se cruzó por su mente la idea del suicidio para poner punto final al infierno. Sin embargo, el recuerdo de sus 2 hijos pequeños, su esposa y sus amigos le dieron fuerzas para seguir adelante. En una entrevista brindada a los pocos meses de su liberación, el periodista británico recordó: «Al principio era un capítulo de mi vida que solo quería cerrar. Mientras estuve prisionero llevé un diario, y si bien cuando llegué a Londres me ofrecieron un adelanto considerable por publicarlo, una cifra superior al $500,000 de libras, no pude ni siquiera tocarlo. Ahora voy pudiendo asimilar el tema y contar qué pasó». Con el transcurrir de los años, Langan fue revelando detalles sobre lo vivido en aquella pequeña casa, desde las torturas psicológicas a los videos que se le mostraron para asustarlo. Gracias a sus palabras, los especialistas pudieron reconstruir parte de las herramientas y tácticas que utilizan los insurgentes con sus rehenes. Una particularidad de la liberación de Langan es que en ella no participaron representantes gubernamentales, ni para la gestión de la entrega ni para el traslado de la víctima. Lo más increíble es que una vez resuelto el problema mediante la paga de una suma de dinero, el Ministerio de Asuntos Internacionales del Reino Unido demostró su enojo con las tácticas utilizadas. Desde su visión, la paga de una recompensa termina siendo un incentivo para que las células terroristas continúen realizando secuestros extorsivos. Lo que nunca aclararon fue cuál era su plan para liberar al periodista antes de que lo ejecutaran, o si solo esperaban que ocurriera lo peor para dar el pésame a la familia Langan. Pese a la potencial utilidad de la información brindada por el periodista, él afirma que su experiencia con los talibanes no tiene par. Él no era un extraño para las tribus locales, ya que al momento de su secuestro ya llevaba meses en la región entrevistándose con todos los líderes y representantes locales. Si bien sus captores afirmaron no conocerlo y lo confundían con un representante de la CIA o el ejército, Langan está seguro de que eso era solo una treta y que tenían bien en claro que era un reportero británico realizando un documental. Thinking back now, and in fact the worst point is where you think you could be released, because then you let down your guard, and then the worst thing that can happen to a hostage is you'll get your hopes raised. Después de ser liberado, la madre de John Langan le dijo que ella había rezado para que los militares no intentaran rescatarlo a la fuerza, ya que temía que el resultado de semejante operativo fuese la muerte de su hijo. Por su parte, Langan recuerda que cada noche miraba al cielo esperando ver las luces de los helicópteros norteamericanos o británicos que descendían para extraerlo. No tenía miedo a las consecuencias, solo quería que ese infierno tuviera un desenlace inmediato. Esto refuerza lo que te comentamos previamente sobre la falta de acción de los gobiernos involucrados, principalmente de Reino Unido, hogar de Langan. Las instituciones oficiales tienen escasos recursos para poder lidiar con una crisis de rehenes como esta. Cada curso de acción, ya sea negociación, escape o rescate, presenta riesgos altísimos y depende en gran medida de los detalles puntuales de cada caso. Datos como la ubicación geográfica,
el tipo de organización que secuestró a las víctimas y el estado de salud general de los rehenes son factores cruciales a tener en cuenta al delinear una estrategia de salvataje. De más está decir que este tipo de actividades no siempre salen bien y se han reportado decenas de víctimas que murieron en manos de los verdugos talibanes. Como te indicamos previamente, cada secuestro tiene sus características particulares y ellas tienen una incidencia directa en el resultado final. Como bien sabía John Langan, por lo general el talibán no tiene ningún reparo en torturar, mutilar y ejecutar a sus víctimas, dejando registros en video de esos horripilantes crímenes. De esta manera llegamos al final de un video plagado de drama y peligro. Si quieres conocer más historias como las de John Langan, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. De esa forma podrás estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.